Hola, gracias por ver los videos, gracias por suscribirte. Si todavía no lo has hecho, por favor hazlo. Me ayudas, bueno, nos ayudas a Apu y a mí a continuar con nuestro viaje y te vas a poder enterar sobre cosas muy interesantes y que te van a ser súper útil si es que tú también quieres vivir viajando o viajar y conocer algunos de los lugares que yo he conocido. Como ya sabes, ahora me encuentro en Lima, recargándome de energía con los míos y al mismo tiempo armando un proyecto un poco más grande, un poco más chévere para mí, un poco más interesante, un poco más retador, si quieres llamarlo así. Y te lo voy a comentar al final de este video. De hecho, en este video te voy a dar dos noticias que me alegran bastante, la verdad, de contarlas. Como ya viste en el título del video, este video trata sobre un presupuesto para conocer la región Amazonas. Bueno, en realidad para conocer la provincia o la ciudad de Chachapoyas y conocer los principales atractivos de la región Amazonas, ¿no? Los que ya conocemos: Catarata Gocta, Cuelap, Carajía, Yumbilla, por ahí. Amazonas, muchos creen que por el nombre estamos hablando de un lugar en la selva y que su clima es cálido tal vez, pero en realidad es un nombre muy incongruente para el lugar, ya que el río Amazonas no tiene nada que ver con la región Amazonas, ¿okay? Hay otro río que pasa por ahí, es el río Utcubamba, pero en realidad Amazonas es ceja de selva, sierra. ¿Okay? Y Chachapoyas, incluso como está en altura, es mucho más frío que otros lugares como por ejemplo Bagua Grande. La región Amazonas tiene 7 provincias. Chachapoyas es una de esas provincias. También tenemos Rodríguez de Mendoza, tenemos Luya, Bongará. Y de hecho, algo que a mí me incomoda un poco es que esos atractivos turísticos que todos conocemos y que usualmente vamos a visitar cuando decimos vamos a ir a Chachapoyas, no pertenecen a Chachapoyas, no pertenecen a esta provincia, pertenecen a la provincia de por ahí que Bongará o la provincia de Luya, o la provincia de Rodríguez de Mendoza también en algunos casos, y no pertenecen a Chachapoyas. Entonces, yo creo que si tú vas a empezar a promover este tipo de lugares, como yo lo estoy haciendo, de la manera que tú quieras, pero promoverlos al fin y al cabo, lo hagas considerando bien o averiguando bien a qué región pertenecen, a qué pueblitos pertenecen, a qué comunidad pertenecen, porque así los ayudas a ellos también a que sean un poco más reconocidos y pues exploten más, un poco más el factor turístico. Entonces, cuando hablamos de Chachapoyas, hablamos de la ciudad que es la capital de la provincia de Chachapoyas y de la región Amazonas, del departamento de Amazonas, ¿ok? Es por eso que este lugar está, bueno, que todo está centralizado, en realidad, que todo el turismo está centralizado en Chachapoyas. La oferta para el turista es mucho mayor también, pero hay algunos lugares como por ejemplo el pueblito de Cocachimba que se ha esforzado mucho por tener una oferta atractiva turística, ya que bueno, ahí nomás tenemos el Gocta, la catarata Gocta, y espero que los otros pueblitos que tienen las cataratas, como por ejemplo la catarata Yumbía, también hagan algo parecido a lo que se ha hecho en Cocachimba. Entonces la ciudad de Chachapoyas es una de las ciudades más antiguas del Perú y todavía conserva ese estilo medio hispánico en sus placitas. Ya han visto videos de Chachapoyas, hay muchos videos de este lugar ahí en mi canal de YouTube. Pueden ver que la placita tiene las casitas blancas, que tienen un pasaje, que es el pasaje principal de Girón Amazonas, con balconcitos, y de hecho esto es lo típico de Chachapoyas. ¿Okay? En este lugar, que es al sur del departamento de Amazonas, se dio la cultura Chachapoyas, y de hecho muchos de los lugares que uno visita, como por ejemplo la fortaleza de Cuelap o los sarcófagos de Carajía, pertenecieron a esta cultura. Entonces, si hay algo que siempre me preguntan es cuándo hacer mi viaje para tal lugar, hago obviamente aquellas personas que no saben que yo hago slow travel y que me quedo pues en Chachapoyas, me quedé 3 semanas, y recorriendo Amazonas me quedé mes y medio. Entonces eso a mí me ha permitido saber las claves para ahorrar al máximo en toda mi estadía y al conocer los lugares, ¿no? Al conocer los lugares, no perderme y sentirme segura de tomar un bus, no se le llama bus, es como que una minivan regional, y tomarla sin ningún problema, cual si fuera un bus acá en Lima, ¿no? De repente un turista que tiene poco tiempo para conocer y que no se ha dado el tiempo de ver estas pequeñas cositas, que no sabe dónde está el terminal o cosas así, se le podría complicar un poco. Entonces es aquí donde vienen mis videitos para ayudarte a economizar al máximo en tu visita a Amazonas, a la región Amazonas y a la ciudad de Chachapoyas.
Bien, para armar tu presupuesto viajero, yo creo que lo básico es considerar 3 puntitos. Transporte para llegar hasta el lugar, alojamiento y alimentación. El transporte, hay 3 maneras de llegar, 4 maneras de llegar hasta la ciudad de Chachapoyas. Y los demás ítems los voy a clasificar en 3 categorías. Categoría mochila, si es que quieres mochilear por ahí. Categoría vacaciones cortas. Y categoría vacaciones con muchas comodidades, que tiene que ser un poco más larguita. Mencioné que hay 4 formas de llegar hasta la ciudad de Chachapoyas. La primera es por avión. Puedes tomar un avión directo hasta la ciudad de Chachapoyas. Luego tienes la opción de ir en avión también hasta la ciudad de Jaén. Jaén es Cajamarca, ¿okay? Llegas hasta Jaén en avión, te toma más o menos hora y media, hora y 20, hora y media. Y desde Jaén tienes que tomar una minivan, que es un transporte regional, de Jaén hasta Chachapoyas, ¿okay? El costo de los pasajes de avión de la aerolínea que te lleva directo hasta Chachapoyas, al ser la única aerolínea, pues, te cobra lo que quieres, ¿okay? En cuanto a la aerolínea que te lleva a Jaén, por el momento solamente te lleva LATAM, así que bueno, no te cobran lo que quieren, pero sabes que puedes encontrar ofertas si es que los compras con mucho tiempo de anticipación. No compres tus pasajes con solamente un mes de anticipación porque te va a salir caro, ¿okay? Desde Jaén, bueno, ya mencioné, tomas un carro interprovincial que el precio es de 30 soles, ahora por pandemia. Todos los precios del transporte local han subido porque van con la mitad del aforo. Antes te cobraban 15 soles, ahora post pandemia, durante la pandemia, te cobran 30 soles para esa ruta. Es una ruta larga igual, son más o menos unas 3 horas para llegar hasta Chachapoyas. La otra forma que tienes de llegar hasta Chacha es mediante bus directo. Por ejemplo, la empresa de transporte móvil bus te cobra 130 soles, pero son casi 30 horas de viaje. Entonces ya tú decides si te quieres comer 30 horas son hasta Tarapoto. Son 24 horas de viaje, es un día de viaje. Ya tú decides si es que te quieres comer 24 horas en un carro. Yo no la hago, no lo he hecho. Yo escogí esta última, que es rutear. Puedes rutear en carro particular, o puedes hacer ruta como yo hice mediante escalas. Es muy fácil de llegar, puedes llegar ya sea por la costa, entrando desde Lima, Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas, o puedes ir por Lima, Tarapoto, Lima, Tarapoto por el centro, Tarapoto, pues Moyobamba, Rioja, Pumacochas y luego bajar a Chachapoyas. Entonces tienes 2 maneras para llegar, ya sea por costa o por selva, dependiendo de la ruta que vayas a hacer. Si vas en carro, pues lo ideal sería que comiences por todo el norte, hagas la ruta hasta Chiclayo y de Chiclayo entres por la carretera Belaúnde-Terry hasta Chachapoyas. Entonces bien, los demás puntos son alojamiento. En cuanto al alojamiento, como ya mencioné, lo voy a dividir en 3 secciones: plan mochila, vacaciones cortas y vacaciones con comodidades. En cuanto al plan mochila, tienes un hostel, que ya hay un video sobre este hostel que se llama Aventura Backpackers. El costo es de 15 soles, el costo de la habitación es de 15 soles por noche, es una habitación compartida. Si vas día de semana, pues no te vas a topar con mucha gente, ni siquiera te topas con gente. Yo estaba en la habitación sola días y solamente pagaba 15 soles. Bueno, apoyo. Lo bueno de este tipo de habitaciones o de este tipo de hostels es que tienen la cocina y tú tienes la disposición de preparar tu desayuno, almuerzo, cena, snacks, lo que tú quieras en la cocina. Tienes lavandería para lavar tu ropa, si es que vas en plan mochila usualmente llevas muy poca ropa, entonces ahí también lo tienes a tu disposición. Tienes buen internet y tienes áreas en común que te ayudan a conocer otros viajeros que van en el mismo plan que tú. Eso es lo bonito de los hostels, que conoces viajeros de todos lados, conoces muchos mochileros extranjeros, y la vibra sí, pues quiero decir yo, la vibra o el pensamiento con el que van estas personas es distinto al turista de tacón. Eso lo he dicho mucho en mis videos y lo voy a seguir repitiendo hasta el final. Entonces, esa fue la primera categoría. La segunda categoría es para viaje corto. Para viaje corto hay una cantidad inmensa de hoteles porque la oferta de hoteles en Chachapoyas es abundante. Todos son muy bonitos. Lo característico de las casas de Chachapoyas y de los hoteles también es que son lugares con balcones amplios y tienen un jardín dentro. Este jardín también es un jardín muy amplio. Y un hotel muy bonito que cumple con estas cositas típicas de la región,
perdón, de la ciudad, es el Hotel Cuela. El Hotel Cuela está a una cuadra de la plaza de Chachapoyas, también en el Jirón Amazonas, por donde está justo José Parada Pater. Ahora, si vas en plan, la tercera categoría es en plan vacaciones con comodidades, te puedes alojar en la Casa Monzante, que tienen básicamente lo mismo que tiene el Hotel Cuela, porque, por ejemplo, hoteles con piscina ahí no vas a encontrar, y si lo hay no lo vas a disfrutar porque es un frío de miércoles y no tiene sentido, la verdad. Pero si quieres ir un poquito más allá y vivir toda la experiencia así medio fancy en Amazonas, te puedes quedar en Cocachimba. No te quedas en Chachapoyas, sino te quedas en Cocachimba y que ese sea tu centro de operaciones. Me parece, si vas en auto, genial. Se te va a hacer muy fácil que ese sea tu centro de operaciones y se den muertos los demás lados. Pero si no estás yendo en auto, pues tu centro de operaciones, lo ideal sería que sea en realidad Pedro Ruiz. Pero Pedro Ruiz no tiene buena oferta de hoteles, así que tendrías que ir a Chachapoyas. Y eso tendría que ser tu base. Entonces, bueno, en caso de que quieras vivir la experiencia fancy, te puedes quedar en el Gokta Lodge. Ya es un hotel muy conocido. ¿Por qué va la gente ahí? Básicamente para tomarse la foto en la piscina y para hacer el recorrido al Gokta. Y nada más. Entonces, yo creo que para escoger tu hotel, primero que tienes que considerar tus comodidades. ¿Qué tan cómodo te gusta viajar? ¿Okay? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Aguantas de repente una noche? Sí, aguanto un hostel, pero las demás noches no. Y por último, ¿cuánto tiempo vas a estar en el hotel? Si solamente vas a ir para dormir, no tiene sentido que gastes millonadas en un hotel. Y de hecho el itinerario que yo propongo siempre es para estar todo el día fuera de aventura. No vas a tener tiempo para desayunar a duras penas en el hotel. Ahora, en cuanto a la alimentación. En cuanto a la alimentación, 3 categorías. Primero, plan mochila. Si vas en plan mochila, ya sabes que hay un mercado central en donde puedes comprar tus cositas y los preparas en el hostel, porque tu hostel siempre tiene que tener kitchen, siempre. Chachapoyas tiene un mercado central que es el principal, que es un poco elevado. Tiene otro mercado que está a unas 2 cuadras del mercado central, que es un poco más económico, pero aún sigue siendo elevado. Hay que entender que Chachapoyas, como está en altura, en realidad en esa zona no se produce nada. Y el costo de las frutas y las verduras, que es lo que yo más como, es caro, en realidad. Versus otras regiones en las que estaba me parece caro. Chachapoyas, ojo. Pero Ruiz por ahí, que es mucho más económico. Igual en la entrada de Chachapoyas, quien va subiendo, hay un mercado mayorista. Si ya eres de plan mochila, puedes ir hasta el mercado mayorista y hacer tus compras ahí sin ningún problema. En cuanto a los menús oscilan entre 7 a 8 soles, un menú normal. Y yo encontré un menú vegetariano a 6 soles que está a una cuadra del mercado central, que es muy rico y bueno, se acopla lo que yo suelo consumir. Bien, esto en primer plan, que es plan mochila. Plan vacaciones cortas, un plato a la carta en un buen lugar de comida típica, te va a costar más o menos unos 20-25 soles. Abajo voy a dejar algunos links de los lugares que puedes visitar, en donde he escuchado muchas referencias de que son buenos lugares y que son los que siempre se recomiendan a ir cuando preguntan y tal. Entonces el costo es ese, más o menos 20-25 soles por plato. Bien, entonces hablando de otros gastos, tenemos los tours. En cada video de los lugares voy a poner acá los lugares. En cada video de los lugares que he visitado he colocado el presupuesto, cuánto me ha costado, porque lo he hecho por mi cuenta. Pero los tours actualmente, precio pandemia, están oscilando entre 90 a 110 soles por persona, por lugar. Entonces, a mí me parece exagerado. Haciéndolo por tu cuenta, yo me he dado cuenta que he ahorrado casi el 50% de lo que me decían en los tours. Y si realmente te gusta la aventura, puedes hacer esto sin ningún problema. Es muy fácil de llegar a los lugares y es muy fácil de hacerlo tú mismo, en realidad. Aquí voy a dejar un resumen de los gastos que tuve en cada lugar que visité. Y ya saben que si quieren contratar un tour, en la Plaza de Armas están todos los tours ahí, todos te cobran lo mismo, la calidad del servicio es casi la misma. Yo solamente tomé un tour para ir a Carajía y Quiocta y fue el Tour Santa María, que está ubicado ahí en la Plaza de Armas. Otro gasto es el transporte interno. Si te quieres transportar dentro de la misma ciudad, todos los taxis solamente te cobran 3 soles. No hay mototaxis ni buses dentro de la ciudad, solamente hay taxis, carritos, 3 soles hasta cualquier lugar, pero en realidad no lo veo necesario. Tranquilamente puedes caminar de un extremo a otro extremo de la ciudad en 20 minutos sin ningún problema.
tengo, o bueno, he hecho una guía con un itinerario para que tú puedas recorrer estos lugares que yo recomiendo y que han visto en mi video de una forma práctica que te llegue el alcanzar tiempo para que los conozcas y de la manera más económica posible. ¿Ok? Esta guía no tiene un costo, no tiene un costo fijo, solamente tiene un valor voluntario, así que si tú quieres apoyarnos, apoya a mí que ahorita está llorando. Ven. Bueno, comimos, ven acá. Entonces, si tú quieres apoyarnos a esta belleza y a mí a seguir continuando nuestra ruta, puedes colaborar con cualquier monto el que tú desees. Me escribes ya sea por aquí con un comentario o por Instagram o Facebook dejándome tu de repente WhatsApp o correo electrónico para poder enviarte este PDF. Son unas 9 o 10 páginas en donde te menciono muchas recomendaciones para visitar este lugar. Te pongo el itinerario por días, ya dije que son 3 días como mínimo, y algunos links de interés para que no te pierdas en esta aventura por esta región. La segunda noticia importante es que estoy armando un proyecto mucho más grande, como lo mencioné al comienzo, y es que voy a continuar mi ruta en una moto. Apu y yo vamos a irnos de moteros ahora, ya no de mochileros, porque me he dado cuenta en Tarapoto, en la región selva, en el puerto selva, me di cuenta de que si no tienes un transporte propio es mucho más complicado llegar a algunos lugares. No es que sea imposible, nada es imposible en esta vida, pero sí es mucho más complicado y a mí me limitó mucho. Entonces yo volví acá a Lima y dije, ¿sabes qué? Esta vez quiero sentir un poco más de libertad, la que ya sentía, quiero sentir un poco más de libertad y yo sé que con una movilidad propia lo voy a conseguir. ¿Por qué en un auto? Porque no me gustan los autos simplemente. Creo que con la moto voy a estar más en contacto con el ambiente, con el medio ambiente, con las personas, y eso me vacila mucho más. Entonces sí, esas son las dos noticias. En cuanto a lo de esta nueva aventura en moto sola con Apu, que no sé cómo va a ser todavía, lo estamos armando. Les voy a contar un poquito más de cómo va a ser la preparación para este proyecto en este canal. Y si conocen algunas marcas o no sé, tienen alguna marca que esté interesada en participar en este proyecto, bienvenido sea. Hay 4 pilares de contenido que yo manejo. Primero es el de viajeros. Ya, acá me ven muchas viajeras y muchos viajeros que les gusta la aventura y que gracias a los videos han podido llegar a lugares increíbles y que siempre me escriben, y gracias a todos los que ven mis videitos. Luego tengo otro pilar de contenido sobre viajar sola. ¿Okay? Viajar sola, este pilar es un poco más personal, ya lo saben, hay videos sobre esto, y todas las chicas que me escriben que quieren viajar sola y me preguntan por dónde empezar, se viene un próximo video sobre eso, cómo es que puedes empezar a programarte o a... Hijo, ¿qué pasa? Bueno, cómo es que puedes empezar tu ruta viajando sola. El otro pilar de contenido es viajar con mascota. Viajo con mi cachorro y muchas personas me preguntan cómo haces para viajar con mascota. Entonces he abierto una nueva lista de reproducción en donde voy a hablar sobre los consejos para viajar con mascota. Y el cuarto pilar de contenido ahora va a ser el de viajar en moto, rutear en moto. Hay muy pocas mujeres peruanas que rutean en moto, que han recorrido el Perú en moto. Si conocen alguna, por favor, etiquétenla o déjenme el nombre para yo buscarla y ponerme en contacto con la persona, porque necesito averiguar muchas cosas sobre lo que voy a hacer. Es una aventura que de verdad me emociona bastante. Es un proyecto que yo sé que va a salir increíble. Entonces nada, ando buscando marcas que te quieran unir un poquito al proyecto que vamos a tener con Apple. Y bueno, eso es todo, espero que les sirva. Les voy a dejar más información en la cajita de descripción, leanla, porque si están planeando un viaje para esa zona, sé que les va a ayudar toda esta información que tengo para ustedes. Gracias por ver, cuídense.